Hay hombres que reciben una última comida antes de morir. Francis Clifford Smith la recibió 8 veces. 8 veces creyó que estaba viviendo sus últimas horas. 8 veces tuvo una fecha para morir en la silla eléctrica. Y 8 veces algo ocurrió antes de que se cumpliera la sentencia. Lo extraordinario es que aquel hombre condenado a muerte cuando tenía apenas 25 años terminó viviendo hasta los 101, convirtiéndose en uno de los presos que más tiempo permaneció bajo custodia en Estados Unidos. Y detrás de esas 8 ejecuciones frustradas, existe una historia todavía más inquietante. Hasta uno de los policías que participó en su caso terminó dudando de que realmente fuera culpable. Que la historia llegó finalmente a su último capítulo. Smith murió el 25 de junio de 2026, mientras dormía en 60 West, una residencia especializada en Connecticut, donde permanecía bajo libertad condicional supervisada desde 2020. Tenía 101 años y estaba a pocos meses de cumplir 102. David Skochulek, portavoz del centro, explicó sencillamente que en esencia murió de vejez, después de sobrevivir durante décadas a la silla eléctrica, fugas, regresos a prisión y una vida prácticamente completa dentro del sistema penitenciario. Smith terminó muriendo tranquilamente en una cama y posteriormente fue cremado. Pero para comprender cómo alguien puede llegar 8 veces hasta las puertas de una ejecución y salir vivo de todas ellas, hay que regresar más de 75 años. Así que quédate hasta el final porque la historia de Smith tiene retractaciones de testigos, otro hombre que aseguró ser el verdadero participante del crimen, y un policía que apareció cuando Smith estaba a pocas horas de morir para pronunciar unas palabras capaces de cambiar su destino. Lo más sorprendente es que pese a todas esas dudas, su condena nunca fue anulada. Todo comenzó durante la madrugada del 23 de julio de 1949. Dos hombres irrumpieron en el Indian Harbor Yacht Club en Connecticut, aparentemente con la intención de robar. Allí se encontraba Grover Hart, un vigilante nocturno de 68 años que terminó asesinado a tiros. Smith era entonces un joven de 25 años, con antecedentes por delitos menores, y rápidamente quedó bajo sospecha. La policía encontró objetos robados y una pistola dentro de un Cadillac relacionado con él, mientras algunos testigos aseguraron haberlo visto con ese automóvil. 5 días después del crimen, Smith fue localizado escondido cerca de un embalse y habría dado un nombre falso a los agentes. Pero había otra pieza fundamental: George Loudon, el otro hombre relacionado con el caso. Él llegó a un acuerdo con la fiscalía, se declaró culpable de asesinato en segundo grado y señaló a Smith. Francis tuvo un destino mucho peor. En 1950, fue declarado culpable de asesinato en primer grado y enviado al corredor de la muerte. Insistió una y otra vez en que no había asesinado a Hart. Parecía que la justicia ya había escrito el final de su historia, pero entonces comenzaron a aparecer grietas en el caso. Un testigo se retractó, otro preso aseguró posteriormente que él había acompañado a Loudon durante el crimen, y las dudas terminarían llegando incluso al hombre que había participado en la propia detención de Smith. Y aquí aparece la parte que convirtió su caso en algo extraordinario. Smith tuvo 8 fechas de ejecución. Sin embargo, diferentes recursos y cuestionamientos sobre las pruebas consiguieron suspender las ejecuciones. Una de las dudas más fuertes apareció cuando Edith Springer, testigo que lo había relacionado con el Cadillac, se retractó de su declaración. Después otro recluso llamado David Blumetti aseguró que el verdadero acompañante de Loudon durante el robo había sido él, y no Smith. Los tribunales rechazaron esas versiones, pero las dudas alrededor de la condena ya eran imposibles de ignorar. Y hubo un testimonio todavía más sorprendente. Leo Carroll, uno de los agentes que había interrogado a Smith después de su detención, terminó diciendo que creía que podía ser inocente. Ante la junta de indultos llegó a declarar: "Ni siquiera estoy seguro de que estuviera presente en el asesinato". Finalmente, en 1954, después de 4 años esperando una ejecución que nunca llegó, ocurrió el giro definitivo. Su pena de muerte fue conmutada por cadena perpetua. Smith había conseguido escapar 8 veces de la silla eléctrica, aunque aquello no significaba recuperar su libertad. Lo que siguió fue prácticamente una vida completa dentro del sistema penitenciario. En 1967, protagonizó una fuga y permaneció libre durante 12 días antes de ser capturado. En 1974, recibió permiso para pasar Nochebuena en casa y regresó al día siguiente. Un año después obtuvo libertad condicional y consiguió permanecer fuera aproximadamente 10 meses, pero fue arrestado por hurto menor y posesión de un arma, violó las condiciones de su liberación y terminó nuevamente tras las rejas. Curiosamente, años después sería el propio Smith quien rechazaría varias oportunidades para intentar recuperar la libertad condicional. Con las décadas también apareció un Francis completamente diferente al joven que había llegado al corredor de la muerte. En la prisión de Osborne, comenzó a guardar pan dentro de su ropa para alimentar a las aves y terminó recibiendo el apodo de "el hombre de los pájaros de Osborne". Andrews Vanevicius, portavoz del Departamento Correccional de Connecticut, recordó que escondía todo el pan que podía dentro de la ropa y aseguró que los trabajadores generalmente lo permitían porque sabían que únicamente quería alimentar a los pájaros. Finalmente, en 2020, con alrededor de 95 años, Smith aceptó una libertad condicional supervisada y fue trasladado a una
residencia especializada para adultos mayores. Que si las historias de quienes pasan prácticamente toda su vida detrás de una prisión te parecen impactantes, existe un caso mexicano que estremeció al país. Juana Barraza Samperio, la Mataviejitas, responsable del asesinato de múltiples mujeres adultas mayores en Ciudad de México y condenada a cientos de años de prisión. En otro video reconstruimos cómo seleccionaba a sus víctimas, cómo consiguió entrar a sus hogares sin levantar sospechas y cuál fue el error que finalmente permitió detenerla. Finalmente, Frances Clifford Smith murió sin que su condena fuera anulada y manteniendo hasta el final la versión que sostuvo durante décadas, que él no había asesinado a Grover Hart, y con él quedó una pregunta que todavía hace extraordinario su caso. Las 8 suspensiones evitaron la ejecución de un asesino condenado, o impidieron que Estados Unidos ejecutara a un hombre que realmente era inocente. Para el Heraldo de México, Alejandro Colín.